amigos emprendedores, hoy tenemos una noticia muy importante que analizar, pero con la ayuda de Marisol León. Marisol León es líder, socia del área tributaria de Quantum Consultores, y está con nosotros porque justamente el tema tributario es un tema a veces complicado de explicar. Ella lo va a hacer en un tema de una forma muy simple, muy amena, porque la fiscalización de SUNAT se viene con fuerza. ¿Qué pasó? Con la pandemia, la SUNAT paró de sancionar hasta el 1 de julio. Claro, en pandemia, ¿quién iba a poder tener los libros al día, las declaraciones de impuestos y todo lo demás? Ha sido la SUNAT muy diligente en esto, nos ha dado un tiempo, pero ahora ya vienen las fiscalizaciones. Seguramente si usted no ha revisado su buzón electrónico con SUNAT, debe tener allí varias notificaciones. ¿Qué pasa si no miramos esas notificaciones? ¿Qué pasa si nos hacen un requerimiento y no nos presentamos? La multa podría significar quizás el cierre de un pequeño negocio. Marisol, bienvenida, buenos días, gracias por estar aquí. Gracias, Clorinda, por la invitación y aquí pues para compartir con todos tus seguidores. Muy bien, coméntanos un poquito, con mucho detalle también, acerca de este tema. ¿Qué acción, de qué manera la SUNAT nos notifica cuando nos va a fiscalizar? Bueno, como quiera que la recaudación ha bajado a niveles sin precedentes en la historia, SUNAT ha empezado con fuerza acciones diversas, como por ejemplo acciones inductivas a través de cartas inductivas o esquelas de citación o fiscalizaciones propiamente dichas, pero fiscalizaciones del tipo parcial electrónica. Esas son las acciones que en este momento SUNAT está utilizando. Estas se notifican mediante buzón electrónico. Por lo tanto, lo primero que deben de hacer todas las empresas de todo nivel, y no me refiero únicamente a las grandes, a las medianas, sino también a las pequeñas, porque este tipo de acciones va a llegar a todos los contribuyentes de manera masiva. Inclusive calcula SUNAT que va a hacer alrededor de 14.000 acciones inductivas en lo que resta de los meses del año, con lo que pretende recaudar muchos millones de soles, que son justamente lo que les falta. Así es que revisen buzón electrónico todos los días, ordenen su documentación, tengan archivos detallados de las facturas emitidas. Si son electrónicas, también tengan un repositorio de ellos, de las facturas recibidas, de los PDTs que presentan y también de los libros electrónicos. La contabilidad al día, comprobantes, contratos, en general, todo lo que signifique una prueba debe de estar ordenada, contabilidad al día y, como les decía, buzón electrónico de inicio. ¿Y todo esto que nos recomiendas es ante una posible fiscalización de SUNAT o qué acciones más nos sugerirías ante una situación de este tipo? Claro, lo que pasa es que además, como sabemos que es posible que nos llegue por el buzón electrónico esa notificación, es posible que no nos llegue, pero generar la cultura de la prevención, ¿no? Cada vez que recibimos alguna noticia de SUNAT, definitivamente todos nos asustamos, todos. Así hayamos hecho algo bueno, así hayamos hecho algo malo, siempre tenemos esa sensación, ¿no?, de ese riesgo que genera que ya haya llegado SUNAT. Por lo tanto, la cultura de la prevención termina en esto, justamente, en que tengamos toda esta información ordenada y que podamos atender una fiscalización o una carta inductiva o una esquela de citación cuando llegue con una facilidad y con una tranquilidad pues que amerite justamente una atención exitosa, así es que eso debería de ser, ¿no? Ahora que lo que prolifera son la emisión de boletas, facturas electrónicas, SUNAT tiene ahora más mecanismos para poder detectar inconsistencias. ¿Y cuáles son ese tipo de inconsistencias que podría descubrir SUNAT? Sí, todos debemos de ya estar atentos y tomar conocimiento de que cada vez más se usan las facturas electrónicas, cada vez más los libros electrónicos son de alcance mayor. En un par de años aproximadamente se tiene como meta que el 100% de la información sea electrónica. No hay que olvidar que además de esa información con la que ya cuenta SUNAT de las empresas obligadas, tenemos también información del ITF, porque el sistema financiero le remite información también a SUNAT de todas las transacciones financieras que realizamos. Tampoco hay que olvidar que si nosotros viajamos, Migraciones le provee información. Y cuando ustedes compran un vehículo o compran una casa, también es evidente que los notarios presentan información, registros públicos presentan información.
Los predios también tienen un PDT de predios donde SUNAT finalmente tiene un banco de datos de información sistematizada que fácilmente hace que con esa herramienta y la era digital en la que ya se está transformando, SUNAT pueda identificar inconsistencias, ¿no? Producto de toda esa información. Por ejemplo, si de repente nosotros hemos hecho una declaración jurada como empresa o como persona natural, y vamos a hablar de un casito de la persona natural, una declaración jurada con ingresos de 100, pero luego sumados los consumos por los viajes que hice al extranjero, o el vehículo que compré, o el inmueble que compré, me suman 1.000.000. Es evidente que eso es una inconsistencia que va a ser detectada por estos sistemas. En el caso de las empresas sucede también algo parecido. Puede ser que yo haya emitido una factura de venta por 1.000, pero la persona o la empresa que recibió mi factura de venta tiene en su registro de compras electrónico esa factura anotada, pero por 100.000. O podría darse el caso donde yo emití mi factura realmente por 1.000 y aparece en una empresa A en su registro de compras por 1.000, pero aparece en otra empresa B también la misma factura, el mismo número supuestamente emitida por mi empresa, pero por 100.000. Ahí estaríamos hablando pues de clonación de facturas, y entonces son muchos ejemplos los que podríamos dar, pero esto saldría de la información con la que ya cuenta SUNAT. Y entonces esto deriva inconsistencias, ¿no? Entre lo que se declara y lo que evidencia SUNAT. ¿Qué tipo de sanciones aplicaría? ¿Aplica generalmente multas? ¿O primero te llama para que sustentes esto? ¿O definitivamente va de frente a la multa? ¿Cuál es el proceso? Bueno, hay distintos niveles de riesgo. Normalmente SUNAT empieza con una carta inductiva. La carta inductiva, cuando se notifica, dice algo así como: se ha detectado esta inconsistencia, ¿no?, en su registro con la factura tal. Entonces, ¿qué le queda a la empresa? La empresa tiene que presentar los descargos si es que efectivamente SUNAT está equivocada, porque podría estar equivocada en una percepción general. Y si es así, se atiende, se levanta la observación con un escrito, se presenta por mesa de partes virtual, porque ahora también SUNAT, como no hay atención presencial antes, presencial, la hay ya paulatinamente, pero se usa la mesa de partes virtual. Y entonces con eso queda igual. Pero ¿qué pasaría si la empresa recibe la carta inductiva y sabe que lo que le han detectado efectivamente es cierto? Le queda rectificar y pagar, pero muchas de ellas hacen caso omiso. Entonces el siguiente nivel de riesgo que genera SUNAT es: no me has atendido esta carta inductiva, ahora te mando una esquela de citación. Ya la esquela de citación es con una presencia del contribuyente en las oficinas de SUNAT y con una carga de documentación adicional que ya se pide, a diferencia de la carta inductiva. Entonces el riesgo es mayor. Si yo atiendo esa y también presento mis descargos, voy con mis documentos y todo, se cierra el tema y no pasa nada. Pero si no llegué a la citación y no fui a ella, SUNAT ya sigue al siguiente nivel. Y el siguiente nivel ya es una fiscalización parcial electrónica, como la que les decía, o una presencial parcial, o una definitiva. Pero en estos momentos que estamos viviendo, está usando fiscalización parcial electrónica. Aquí, muy bien. Ahí sí me emite la resolución de determinación si es que yo no he presentado la información y me detecta el tributo omitido. Esto trae por consecuencia la emisión de una resolución de multa. Es el 50% de ese tributo omitido que he dejado de pagar. O sea, por ejemplo, si dejé el tributo omitido es 10.000 soles, la multa es de 5.000 soles. Sería la multa, pero tengo la posibilidad de que si yo subsano voluntariamente, tengo la posibilidad de rebajarla 90%. Por eso es bueno analizar en qué momento estoy. Por eso la cultura de la prevención, ¿no? Claro. Analizo qué multas son las que podría detectarme SUNAT. Como un análisis de riesgo preventivo, un riesgo preventivo, ¿no es cierto? Las regularizo y me sale 10%. Claro. Exacto. Muy bien, ahora, entonces, esto me lleva a pensar que hay malas prácticas también que hacen algunas personas, empresas, personas, y que se deben evitar. ¿Cuáles son esas malas prácticas que, desde tu experiencia, de lo que tú conoces, de lo que de repente en alguna reunión con SUNAT has podido conocer, que pudieras alertar a las personas? Porque esas malas prácticas ya las detectó SUNAT, entonces a veces uno se quiere hacer el vivo, pero termina mal, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol.
efectivamente, quizás durante mucho tiempo SUNAT bajó la guardia y no generó ese riesgo que generó por allá por los años 92, 93, 95, donde paraba cerrando los establecimientos por no entregar factura, nadie lo hacía y era una práctica y un deporte no entregar factura, ¿no? Eso un poco cambió por ese riesgo que se generó, pero durante los últimos años ese riesgo ha bajado y pues encontramos por ahí muchas empresas o personas o profesionales que dicen, no, no te preocupes, no pasa nada, a mí hasta ahora SUNAT me ha revisado y no me ha detectado nada, y me refiero a la compra de facturas, ¿no? O a clonar facturas. Es una práctica muy peligrosa. Vender facturas, inclusive por información de SUNAT, en una reunión que tuvimos como Cámara de Comercio en el Comité Tributario, nos informó que eran millones de soles los que se dejaban de recaudar por prácticas realmente delictivas, porque así lo son, ¿no? Como era el de muchos profesionales y lamentablemente muchos contadores, malas profesionales que ofrecían a las empresas el contacto con alguna otra que le podía vender una factura a cambio de una comisión. Y no solamente eso, sino podemos buscar por internet y el tema es tan descarado que hasta por internet se ofrecen esas prácticas. Entonces, esto puede llegar a un tema de denuncia penal, así es que dejemos de hacerlo. Con esta información que ya uno tiene, ya es muy probable que en estos próximos meses y en los siguientes años se lleguen a detectar, y así es que no corramos ese riesgo, ¿no? Y contribuyamos con el país también, pagando lo que Por nos... supuesto, porque además para dormir tranquilos, ¿no? Porque nadie puede estar ahí pensando, me van a detectar esto, me pueden detectar el otro, eso no me parece una buena forma de vivir. ¿Qué acciones entonces preventivas recomiendas? Que pudieras enumerar 2, 3 acciones que desde tu ejercicio profesional, desde la consultoría que realizas, nos recomiendas. Sí, en realidad les recomiendo para dormir tranquilos. Yo sé que todo el mundo recibe algo de SUNAT y se asustan. Es más, hemos tenido casos en los que algunas empresas o personas que han recibido alguna notificación de SUNAT han querido ir corriendo a regularizar sin analizar siquiera si la inconsistencia era válida o no, por justamente ese temor. Entonces, tanto las empresas como las personas lo que deben de tener es un archivo organizado, ¿no? Un archivo digitalizado, si se pudiera, de toda la información. Tener también, si llegara el momento de una notificación, el apoyo de un especialista para poder atenderla, porque lamentablemente nuestro sistema tributario es engorroso y complicado y hay cosas que desconocemos, por lo tanto una ayuda profesional para una asistencia a ese tipo de fiscalizaciones o cartas inductivas es saludable, pero sobre todo lo que nosotros recomendamos es que las empresas hagan una revisión y un diagnóstico de su situación tributaria con una auditoría tributaria preventiva. Este diagnóstico les va a ayudar a medir la temperatura de cómo está la situación tributaria de sus empresas. Muchos creen que los contadores que ya les ven las cosas, su contabilidad, liquidar los impuestos, pues tienen el conocimiento pleno, y no necesariamente es así, porque esto es toda una especialización. Y finalmente, con ese diagnóstico, las empresas tienen la posibilidad inclusive de generar ahorros tributarios, porque también encontramos casos en los que a veces se paga más de la cuenta. Así es que ese es mi mensaje. Muy bien, Marisol, muchísimas gracias por tu participación hoy en el programa y bueno, esperamos que estos consejos que hoy nos has dado calen en las personas, en las empresas, en los emprendedores, ¿no? Que de repente han crecido mucho en esta etapa de pandemia, ¿no? Han tenido un crecimiento explosivo y todavía no emiten facturas. Ojo con ellos, porque la SUNAT tiene formas de cruzar información y de detectar. Han detectado personas porque te depositan en tu cuenta bancaria. El ITF es el impuesto chismoso, el impuesto que dice qué cosas has hecho y qué cosas no has pagado. Claro, y sí, más que nada es un tema también que como contribuyentes, como ciudadanos, nuestro deber de contribuir, porque en base a los ingresos tributarios, de las rentas que ganamos, ¿no? De los consumos que realizamos o del patrimonio que poseemos, son ingresos con los que el Estado cuenta para poder atender las necesidades básicas. Claro, necesidades como en la pandemia que hemos detectado, hospitales, colegios, que se necesitan para que este país sea mejor. Muchísimas gracias, Marisol. Será hasta otra ocasión. Claro que sí, gracias, Clorinda, muy amable. Muy bien. Amigos, le agradecemos la participación de Marisol León de Quantum Consultores y hacemos una pausa y volvemos con más aquí en el programa.